José Luis Esper, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. No compremos buzones, dijo Juan Carlos de Pablo, ¿viste? Porque todos decían, en el segundo semestre viene la felicidad económica. La están corriendo los tiempos. ¿Qué es lo que está pasando? Hay desaciertos, se equivocaron. Yo creo que en el segundo semestre la buena noticia muy probablemente sea la baja de la inflación. Creo que el segundo semestre va a tener una tasa de inflación más baja que el primer semestre. Y de manera sensible, te diría. Ahora, si Macri cosecha políticamente esta baja en la tasa de inflación es otra cosa, porque hay que ver qué pasa con el nivel de actividad, con la economía. Y esta era la gran apuesta del gobierno hace unos meses, ¿no? Va a ser que así el segundo semestre iba a mostrar una mejora en la actividad económica. Y yo ahí tengo grandes interrogantes, porque hasta ahora no hay elementos objetivos para pensar que la economía repunta en el segundo semestre. Yo diría, con que la economía deje de caer, porque hoy está cayendo la economía, y eso es importante recordarlo. La economía ya está en recesión. Empezó a caer la economía a fin del tercer trimestre del año pasado, y si estamos a fin de mayo, ya con últimos datos, estamos hablando de que llevamos cerca de 8 meses con la economía en caída, lo cual indica que estamos en recesión. Así que lo que primero hay que analizar antes de andar hablando de recuperaciones económicas es si la recesión va a parar o no. Me parece que nos hemos apresurado mucho. ¿Va a parar o no va a parar la recesión? Yo tengo mis dudas, ¿Vos crees que se puede profundizar? No. Me preguntaste si va a parar o no. ¿Va a parar? No sé, no lo sé. Profundizar no creo que caiga, que acelere la caída de la actividad económica, pero puede seguir cayendo un poco más la actividad económica. Yo te diría, me pondría contento si deja de caer, porque acá hay errores de todo tipo que ha cometido el gobierno y la sociedad como un conjunto. A ver, a fin del año pasado, sea por el motivo que sea, en parte por méritos del gobierno de Macri, Argentina evitó la quinta crisis o el quinto incendio en poco más de 40 años, luego del Rodrigazo a mediados de los 70, Martínez de Oz a principios de los 80, la crisis del Austral a fines de los 80 y la crisis de la convertibilidad a fines de los 90. El propio Macri dice, estuvimos a punto de volar por los aires. Entonces, si estuvimos a punto de volar por los aires hace 5 meses, es ridículo pensar que la economía ya va a empezar a crecer en el 6º mes. Yo diría, con que deje de caer, pero estaría muy contento, te diría. Y sobre eso debería haber hecho campaña en estos últimos meses el gobierno, en lugar de andar prometiendo que ya salía el sol, cuando hace 5 meses ellos mismos reconocen, o sea el gobierno, que estuvimos a punto de volar por los aires. Ahora, hay muchos que ya empiezan a decir que el dólar está atrasado, lo cual genera un problema, ¿no? ¿Cuál es tu opinión acerca? Sí, mirá, en relación, el dólar está, en términos de poder de compra, está muy poco arriba del dólar de 9,80 de Cristina Kirchner. Sí, es cierto, sí. Sí, pero acá de nuevo, poco importa si decimos que el dólar tiene que ser de más de 14 pesos si la inflación luego de devaluar se va a acelerar, ¿no? O sea, acá lo que hay que discutir es cómo hacemos para mantener el poder de compra del dólar que vos quieras poner el valor nominal, ¿no? No importa el valor nominal que le pongas. Ahora, vos no estabas de acuerdo con este enfoque gradualista de Prat Gay y Macri realmente. Sí. No estabas de acuerdo. No, y sigo no estando, pero como no soy un chiquito que se empaca, el gobierno decidió por un camino con el cual yo nunca no comulgué ni comulgo, pero bueno, no puedo estar diciendo, uy, qué mal. Pero la pregunta es, incluso los resultados, desde tu punto de vista, que está obteniendo Macri, no son ni siquiera los que el mismo gobierno preveía. ¿En qué sentido? Y con este enfoque gradualista se pensaba que después, en el segundo semestre, se iba a empezar a crecer, y eso, según estás diciendo, no va a ser posible. Sí, crecer no, claramente no vas a crecer en el segundo semestre con respecto al año pasado. Ojalá que dejes de caer, pues insisto, la economía está cayendo y está en recesión. A ver, yo creo que Argentina debería hacer otra cosa. No solo pienso que el cambio no debería haber sido nunca tan tibio, tan grave, sino que debería haberse planteado otra cosa, que hay que cambiar el objetivo societario de este país. Argentina está equivocada estratégicamente en lo que hace. O sea, Argentina está equivocada en vivir sustituyendo importaciones y vivir con un Estado que ha creado una nueva esclavitud en el siglo XXI, que es la esclavitud impositiva. Yo diría, la gran novedad del siglo XXI es que el mundo ha parido
una sociedad con esclavos impositivos, que somos todos los que estamos en blanco. Y aclaro que los que estamos en blanco son cerca de 13 millones de personas, no es poca cosa. Así que hay 13 millones de personas que acá son esclavos de un Estado que se los fagocita impuestos y encima se los roba porque no le da nada. Entonces, yo hubiera hecho otra cosa, la verdad, un cambio de 180 grados. Ahora, Macri no solo no decidió ese cambio hasta ahora, sino que además decidió hacer un service de a poco. Bueno, si el service es de a poco, señores del PRO, la recuperación va a ser extremadamente lenta. Y ojalá que termine bien, porque la historia hasta ahora le niega la razón al gradualismo. Todos los gradualismos terminaron en grandes shocks. Ojalá que no sea este el caso y tampoco tengo la menor idea si va a terminar en otro shock. Pero la apuesta gradual implica recuperación gradual y ojalá que no terminemos en un shock. Ahora, alguien podría decirte, en materia tarifaria, con los aumentos del 400, 500%, no tiene nada de gradual eso. Sí, tiene mucho de gradual. Mirá. ¿Cómo? A ver. ¿Por qué? Porque con los aumentos de tarifas que ha habido, y ni hablar con todas las medidas cautelares que hay, con la marcha atrás que ha ido el gobierno, no sé dónde quedaron esos ajustes, pero antes que se iniciara esta ola de retrocesos en materia tarifaria, junto con el retroceso de la ley del arrepentido, junto con el retroceso de la posición de Argentina con Venezuela, habría que estilizar y conceptualizar esos tres retrocesos del gobierno. Pero aún sin retroceso en materia tarifaria, las tarifas en promedio no llegan a cubrir ni la mitad del costo, A ver, pero pongámoslo en términos simples. Pero es que son impagables para la mayoría de los argentinos. No, para la mayoría no. O Para para alguna buena parte parte. sí, para la mayoría no. Pero además hay otra cosa, Sí. y acá se equivoca de nuevo el gobierno de Cambiemos en la estrategia comunicacional. El gobierno de Cambiemos tiene que decir que como concepto, aquel que se opone al ajuste tarifario, como concepto, que hay excepciones no hacen a la regla. La regla debería ser, señores, hay que pagar por las cosas lo que las cosas valen. Y aquel que me diga que no quiere pagar el aumento de tarifas, que le explique a Salustriana que le van a seguir cobrando el impuesto inflacionario para financiar el no ajuste tarifario de una de las regiones más ricas de la Argentina. Así que la persona como promedio que se niega el ajuste es un cara dura. Que haya excepciones no hace la regla. Sobre el ajuste que no llega al 40% del costo, yo te diría, mirá, en la última década los precios se multiplicaron por casi 15. El gasto público por 30. Esto los caraduras de la política no te lo dicen. Por 30 se multiplicó el gasto público en Argentina. Las tarifas se han multiplicado por 3, por 4, por 5 ahora. No es un ajuste brutal. Sí es brutal la asimetría de ajustes. Al sector privado un tarifazo importante, un naftazo, y por otro lado la política sigue de farra con el gasto público, porque acá ajuste de gasto público no hubo ninguno. Eso es lo que irrita. Eso te quería preguntar. ¿El déficit fiscal no ha sido modificado por este gobierno? No, se ha dejado de pagar lo que se ha ejecutado, lo que se ha ejecutado, en realidad se ha subejecutado el presupuesto, prácticamente en obra pública ni el 60% se ha ejecutado de lo aprobado el año pasado. O sea, Ahora, no hay baja de gasto público, hay subejecución y no pago de lo que no se de lo ejecutado. Ahora, yo no creo que se baje el gasto público a partir de incluso lo que decía Jorge Asís, que empezó la campaña electoral del 2017 ya. Bueno, a ver. Si Macri no logra ganar en la provincia de Buenos Aires, va a tener serios problemas para continuar. Como siempre, algunas preguntas hay que responderlas en dos planos. Lo que debería ocurrir y lo que puede llegar a ocurrir, que puede no tener nada que ver con lo que debería. Yo creo que sin duda, de ninguna manera va a haber ajuste de gasto público. No lo hubo hasta ahora, menos lo va a haber a medida que se va acercando las elecciones del año que viene. Al contrario, yo creo que el gasto público va a empezar a crecer más fuerte en los próximos meses y vamos a terminar con un déficit bastante superior al del año pasado, lo cual es una política fiscal absolutamente irresponsable de parte del presidente o del subministro de Economía y en tu opinión, si bien es difícil, pero vos sos de opiniones fuertes y eso lo valoramos mucho, ¿vos crees que esta política gradual va a continuar o habrá algún cambio hacia un shock? Es una pregunta difícil porque es medio adivinar, ¿no? En el sentido que tu pregunta es, Macri, me parece que tu pregunta es esta, Macri, antes de sufrir una crisis, ¿va a ir por un shock o va a ir por un shock recién cuando sufre una crisis, ¿no?
Es eso un poco me- tu pregunta. me ¿O gustó no era más esa? tu pregunta. Ah, bueno. A ver la respuesta. Me parece, insisto, es un poco adivinanza, ¿no? Porque me tengo que poner en la cabeza de Macri a quien ni siquiera conozco. Pero si la historia sirve para explicar lo que pasa, yo no conozco ningún presidente que sin una crisis haya cambiado sustancialmente su rumbo. O Sí. sea O sea que que- el cambio solo después de la crisis. O de una crisis o de una situación compleja, crisis o una dificultad. Me parece que no creo que ya estando cada vez más cerca de las elecciones del año que viene, Imposible. Macri vaya a pegar un volantazo y decir, señores, yo vengo diciendo hace rato que hay 1,5 millones de empleados públicos de más que me dejó el kirchnerismo para disimular el desempleo y hasta ahora me vengo burlando de los que pagan impuestos porque el 1,5 millones de empleados públicos siguen ahí y yo le estoy cobrando impuestos para financiar Pero ese carísimo políticamente es subsidio de desempleo, insostenible que... ya no es más. Pero es que políticamente no puedes echar a 1 millón de personas. Ni política Bueno. ni socialmente. Ok, no lo hagamos. Vamos a ver lo que pasa. Bueno, ¿qué opinas del blanqueo? La última pregunta. ¿Puede funcionar? Se habla de 20.000 millones, Bueno, 25.000 el blanqueo es una millones. inmoralidad siempre, ¿no? Esta vez el atenuante es que Argentina firmó un acuerdo con 100 países más en el 2014, por el cual a partir del 1 de enero de 2018 va a comenzar a haber un intercambio automático de información entre los sistemas bancarios de esos 101 países que firmaron el acuerdo. 2018. 2018. A lo mejor se posterga porque las bases de datos que hay que armar entre los 101 países que han firmado el acuerdo es demasiado importante como para que se llegue al 1 de enero del 2018. Pero a diferencia de otros blanqueos, esta vez el blanqueo, yo no diría que está auspiciado, pero en parte se impone, entre comillas, como consecuencia de este acuerdo automático de información. Lo que yo creo que la gente que tiene dinero negro en el mundo, en el sistema bancario, no el que circula, acá el que corre peligro es el dinero negro bancario, tiene que tener claro que si después que comiencen a regir estos acuerdos automáticos de intercambio de información, si te descubren con dinero negro, te queda nada más que 1/3 de lo que tenías como consecuencia de todos los punitorios y retroactivos que te van a cobrar. Si se va a blanquear mucho, no tengo la menor idea, eso es un terreno ya de una adivinanza absolutamente irresponsable. José Luis Esper, gracias por haber Por estado favor, con un placer. nosotros.